Hola, pues muy bien, muchas gracias a Dani por la invitación al Festival Imaginaria, a todos los que os habéis acercado hoy aquí. Yo lo que quería presentar un poco es el trabajo, la investigación que llevo realizando durante los últimos 2 años y que me ha llevado a construir este archivo de memoria, ¿no? Un archivo de la memoria fotográfica de la Guerra Civil. Se trata de un archivo que estamos creando aquí en la UGI, en la biblioteca de la universidad, y en el que estamos recogiendo lo que son todas las publicaciones contemporáneas que se están haciendo sobre la Guerra Civil, ¿vale? Y ahora explicaré un poquito cuáles son estos criterios, por qué lo estamos haciendo así, qué nos interesa recoger y por qué es importante esta tarea de la creación de este archivo. Probablemente son muchos de aquí os preguntéis primero por qué es necesario hacer un archivo de este tipo, segundo, por qué un archivo de libros, porque son las publicaciones, ¿no? el objeto con el que estamos trabajando, y por qué desde esta mirada contemporánea, ¿no? porque es importante. Muchas veces pensamos, y evidentemente la fotografía histórica es necesario conservarla, ¿no? Y es necesario guardarla, catalogarla y que esté accesible y que esté disponible, pero porque es necesario hacer este archivo también con las publicaciones contemporáneas que se están haciendo. Y yo precisamente encontré la respuesta a esta pregunta en uno de los libros, ¿no? que estaba estudiando para conformar este archivo, ¿no? Y leí la frase y dije, es que aquí está muy bien expresado, ¿no? Y es que la bibliografía y la documentación sobre la Guerra Civil, sobre lo que se está haciendo ahora sobre la Guerra Civil, es tan abundante como esquiva. Hay muchísima documentación, hay muchísimos libros, hay muchísima fotografía, pero al mismo tiempo es muy difícil de encontrar, está muy dispersa, está de alguna forma muy poco catalogada, ¿no? recogida, estudiada. Y eso hace que sea muy difícil de encontrar y de saber lo que está pasando, ¿no? Y de tener como un mapa de lo que está ocurriendo. De hecho, hoy, este es el proyecto, ¿no? en el que estamos trabajando, y de hecho Todorov decía ya en el 95 que en los estados democráticos embrutecidos por la sociedad del ocio, lo que ocurre es que la memoria está amenazada no solo tanto por la supresión de la información, sino por la sobreabundancia. Es decir, precisamente esta sobreabundancia de información es lo que constituye uno de los peligros, ¿no? Que haya tanto que de alguna forma nos situemos como ante un boom, ¿no? que es lo que está ocurriendo ahora, un boom de la memoria que se comercializa y que casi se convierte en un producto de ocio más, y que eso hace difícil poder comprender y poder estudiar cómo esa memoria nos afecta hoy en día y por qué es relevante hoy en día para nuestro presente. A continuación, sin embargo, Todorov decía nada debe impedir la recuperación de la memoria, sobre todo cuando los acontecimientos vividos por el individuo o por el grupo son de naturaleza excepcional, de naturaleza trágica, y entonces esto se convierte no en un derecho sino en un deber, el de acordarse y el de testimoniar, ¿no? Y entonces de aquí es de donde viene también esta investigación. Es decir, hay ahora estamos en un boom de productos de memoria, que lo vemos en la literatura, lo vemos en el cine, sobre todo, pero también estamos ante una responsabilidad, ¿no? Y más cuando, en el caso de España, pesan los 40 años de dictadura, que reescribe toda la historia, reescribe los imaginarios colectivos, silencia la memoria y luego una transición que se hace sin esa justicia transicional, y entonces el recordar se convierte en una cuestión ética. Por eso lo importante es preguntarse cómo estamos recordando, cómo estamos reescribiendo o cómo estamos recuperando esas huellas y qué forma está tomando la memoria. Es decir, qué elementos nos están funcionando como huellas para recuperar esa memoria del pasado. Y aquí la fotografía es donde funciona de forma muy diferente a cómo funciona la literatura o cómo funciona el cine, porque mientras la literatura y el cine siempre, a partir de la ficción, lo han utilizado para seguir haciendo esta memoria desde el mismo momento en el que se acaba la Guerra Civil, es decir, ha sido una constante, con los mecanismos de censura, ¿no? Pero es un tema que se ha trabajado, que se ha tratado y que no ha desaparecido. Con la fotografía no ocurre lo mismo. La fotografía hay un silencio absolutamente sintomático, ¿no?
durante casi 60 años, donde no se hacen trabajos sobre la guerra civil a través de la fotografía. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, por muchos motivos, pero yo creo que principalmente es uno, y es que la fotografía en sí misma es memoria. Y entonces la fotografía no se puede valer de esta capa de ficción, o por lo menos no lo hace en unos primeros momentos, porque es un dispositivo esencial de la memoria. Las fotos sabemos que momifican el tiempo, que nos permiten recordar el pasado, y de hecho posiblemente luego solamente recordamos esos momentos fotografiados, y por tanto la fotografía ya es de por sí una huella. Y al mismo tiempo es paradójico porque la fotografía, siendo puramente memoria, es incapaz de representar la memoria. Por lo menos en su forma más literal, porque sabemos que la fotografía es la imagen de lo aparente, la imagen de lo presente, la imagen de lo real. Entonces, ¿cómo vamos a representar el pasado? Algo que ya no existe, a través de una forma que es eminentemente apariencia, ¿no? Y ahí es donde al final la fotografía de memoria se convierte en una huella de una huella. Es decir, hay que ir buscando esas huellas para representarlas a través de esa huella fotográfica. Y al mismo tiempo, este mecanismo fotográfico creo que ha hecho que sea mucho más difícil representar la memoria a través de la fotografía que a través de otros medios, como sí ha ocurrido, ¿no? Ahora bien, ¿por qué hacer un archivo de libros? ¿Por qué tomamos la fotografía publicada como una forma de recoger el objeto? ¿Por qué nos centramos en el objeto libro? Al final un libro es una forma de completar un proceso, es una forma de dar por cerrado. Un libro tiene límites, a diferencia de lo que estábamos comentando, ¿no? De las redes sociales, de cómo la fotografía fluye hoy de formas muy rápidas y circula de formas muy intensas, ¿no? Por Internet. El libro le da un inicio, le da un desarrollo, le da un final. Es una forma de cerrar un proceso, de cerrar un proyecto. Y ya decía Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás, que cuando se tratan temas solemnes, desgarradoras, estas imágenes perviven mejor en un libro, donde se pueden ver en privado, donde te puedes entretener mirándolas mucho mejor incluso que en las exposiciones, donde al final en los museos también se convierten en un espacio de entretenimiento, de tránsito, y no proporcionan esta tranquilidad. Pero es que además los libros son formatos populares. El libro no es un objeto artístico por sí mismo, es un objeto popular que circula, que se puede comprar, que se puede regalar, que se puede perder, que se puede estropear también. Y ya esto lo decía también Bertolt Brecht cuando él hace su libro sobre el ABC de la guerra, que decía que él quería que su libro, que el ABC de la guerra, estuviese en bibliotecas, porque al final es el dispositivo más universal que tenemos. El libro es la forma de hacer circular el conocimiento y es, de momento, el dispositivo que ha demostrado que tiene mayor longevidad en el tiempo. No sabemos estos archivos digitales, por ejemplo, cuánto tiempo van a durar o cómo se van a conservar en el futuro. De momento sí sabemos la longevidad, ¿no? Que puede tener una publicación impresa, ¿no? Y por eso me pareció que el hacer este archivo y que estuviese alojado en una biblioteca de una universidad pública, como es la universidad, era el lugar donde tenía que estar, porque es la forma de garantizar que todas estas publicaciones queden recogidas en un lugar que sea de consulta abierta, que sea público y que se garantice de alguna forma su conservación para el futuro. Por eso, lo que hemos hecho ha sido construir este archivo de libros, libros de muy distinta índole. Tenemos catálogos de exposiciones y eso nos permite que en cualquier cosa que haya sido expuesta pero que haya dejado un rastro publicado detrás pueda integrarse en el archivo. Tenemos libros fotográficos que incluyen cualquier tipo de libro. Tenemos libros que son más narrativos, libros que son históricos, libros que son más documentales, libros que son investigaciones publicadas, pero sobre todo, claro, que utilicen la imagen como vía principal de transmisión de ese conocimiento. Entonces, eso nos permite también incluir una diversidad de discursos fotográficos muy amplia. Y por otra parte, tenemos lo que hoy se conoce como fotolibro, donde el objeto libro ya adquiere una entidad como una obra autónoma, como una obra artística, y donde el propio objeto se convierte también, el diseño del propio objeto, la materialidad, la narrativa que despliega, se convierte también en una parte importante
digamos, de este discurso, ¿no?, que se está contando. Entonces, el formato libro nos permite incluir, el formato publicación impresa de algún modo, nos permite incluir una variedad de discursos fotográficos enormes, ¿no? Al final, construir un archivo es como construir una casa, es un espacio de reunión. Es un espacio de reunión que nos da cabida, ¿no? Y esto viene ya de su origen etimológico griego, ¿no?, que era archeion, que hacía referencia a la residencia de los magistrados, ¿no? Y como espacio de reunión, este archivo nos permite crear, dar visibilidad pública, recoger, cuidar todas estas publicaciones. La investigación que yo he hecho me ha llevado a distintas bibliotecas de distintas ciudades españolas y no hay ninguna biblioteca pública, ningún museo, ninguna biblioteca privada que recoja todas estas publicaciones. Yo he estado bueno, ahora explicaré un poco el recorrido, ¿no?, que he hecho. He estado en la Biblioteca Nacional, en el Reina Sofía, en la Biblioteca de Cataluña, en el IBAM, en la Biblioteca San Miguel de los Reyes, y ninguna biblioteca, cada una tiene unos libros distintos sobre la guerra, además algunos muy difíciles de localizar, porque para encontrar los que nos interesaban a nosotros, que son los que utilizan la imagen como vía principal de transmisión del contenido, es muy difícil discriminar eso a veces en los catálogos de las bibliotecas. Y nos hemos encontrado unos libros distintos en cada una, que ha sido un recorrido muy, muy curioso. Evidentemente había algunos, ¿no?, que coincidían, que estaban en todas las bibliotecas porque han tenido, pues, una labor de difusión mayor, pero en cada biblioteca nos hemos encontrado unos libros distintos. Nuestro archivo tiene ahora mismo alrededor de 120 libros y no deja de crecer. Yo cada día encuentro libros y libros nuevos. No es un archivo vivo, no creo que deje de crecer jamás. Y esto al principio me agobiaba un poco, ahora ya he empezado a hacerme a la idea y a acostumbrarme un poco de que esto ya es un trabajo de por vida, ¿no?, que nunca voy a poder dejar de hacer porque siempre siguen saliendo, bueno, sigo descubriendo cosas que ya estaban publicadas y que no conocía y se siguen publicando y se sigue trabajando la memoria, ¿no?, desde distintos puntos de vista que yo tampoco imaginaba, ¿no?, que podía llegar a esos puntos. Pero bueno, como todos los archivos, no empiezo con un listado de 120 libros, yo empiezo por uno, que a mí es el que me abre un poco los ojos y el que me indica, bueno, aquí está pasando algo que yo no conocía y que yo no me imaginaba que estuviese ocurriendo de este modo, ¿no? Este libro es El laberinto mágico y ahora me voy a poner ahí adelante porque los he traído para que los podáis ver. No sé si puedo pasarme aquí. Sí. Vale. El laberinto mágico es este libro que tenemos aquí y es el libro de Julián Barón. ¿Se escucha aquí, no? Sí. Es el libro de Julián Barón en el que me invita a participar, lo publica en 2019, y es un libro que cuando me envía las imágenes por primera vez y me dice, bueno, estoy haciendo un libro de memoria de la guerra y quiero que me escribas un texto en este libro, de repente a mí me sorprende muchísimo, ¿no? Yo pienso, bueno, ¿cuáles son estas imágenes? ¿Qué es lo que me está enseñando? ¿No? ¿Qué estamos viendo? ¿No? ¿Y qué estamos viendo para que... ay, muchísimas gracias. No pasa nada. ¿Qué está haciendo Julián Barón con estas imágenes, ¿no? Que me recuerdan a esas imágenes del pasado, esas imágenes que decíamos antes, ¿no?, de Robert Capa. Gracias. Nada. Pero que son en color, ¿no? Lo primero que pensé es, ¿está Julián Barón se ha puesto a colorear imágenes? Que sabéis que es una tendencia como de que se está haciendo ahora mucho también, ¿no?, el colorear imágenes históricas, ¿no?, imágenes antiguas. Y entonces pensé que estas fotografías a mí me recordaban a esa mirada de la fotografía de guerra tradicional, pero que tenían elementos que a mí no me cuadraban, ¿no? Tenían elementos que me llevaban, a ver, aquí podemos ver, ¿no?, a símbolos no solo del pasado, sino también del presente. Es que este libro se desmonta un poco, es una parte importante del libro, ¿no? Este extintor, por ejemplo, que vemos aquí, este extintor no es de los años 30, ¿no? Este extintor que vemos aquí es un símbolo contemporáneo que se ha colado en el encuadre, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo Julián Barón era irse a las recreaciones que se hacen de la guerra, las recreaciones de las batallas, tomar estas imágenes en estas batallas y entonces
a partir de superposiciones de capas, bueno, jugar con ese túnel del tiempo, ¿no? De esas imágenes que nos recuerdan un imaginario concreto que se ha construido a través de la fotografía, a través del cine, pero al mismo tiempo a través de, claro, vinculado a los símbolos de la cultura contemporánea. Cuando yo veo este libro, yo escribo un pequeño texto, ¿no? Sobre la memoria, sobre la fotografía aquí, bueno, y yo me quedo, ¿no? Diciendo, bueno, esto es bueno, pues una extravagancia, ¿no? Que de Julián todos conocemos, ¿no? Que es un fotógrafo pues, que se sale mucho de los márgenes, de lo habitual, y bueno, y esto se queda aquí, esto es 2019. Yo continúo un poco siguiendo este tema, continúo con la investigación. Esto es lo que me va a llevar después a realizar, él de alguna forma me cede toda la investigación que él ha hecho para hacer este trabajo. En su biblioteca me deja todos los libros para que yo pueda investigar sobre cómo se ha trabajado este tema de la representación de la guerra. Me voy a la Biblioteca Nacional, allí encuentro muchos libros históricos y muchos libros contemporáneos sobre la guerra. La Biblioteca del Reina Sofía, la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla en Madrid, la Biblioteca Nacional la Biblioteca de Cataluña, y lo que os decía, en cada biblioteca encuentro unas publicaciones distintas, pero lo que tienen en común es que el 99% de los libros que me encuentro son libros que editan fotografía antigua de la guerra, histórica de la guerra, es decir, son publicaciones contemporáneas, pero que lo que hacen es recuperar la fotografía histórica. Hay muy poco en estas bibliotecas, incluso en la del Reina Sofía, hay muy poco material en estas bibliotecas que trabaje con fotografía contemporánea, con lo que se está haciendo ahora, con lo que está fotografiando ahora sobre la memoria. Esto es lo que me lleva a construir este archivo. Luego, si queréis, os enseño un poquito más. En la web Memoria Fotográfica de la Guerra Civil.uji.es estamos subiendo todos los libros que nosotros hemos recuperado, que hemos encontrado, estamos catalogándolos, analizándolos. Luego os enseño un poco este proceso, si queréis. Pero claro, a mí lo que me choca mucho cuando hago toda esta investigación es que me doy cuenta de que se sigue reeditando esa fotografía histórica. En las bibliotecas, el 99% de lo que podemos encontrar en las bibliotecas públicas son estos catálogos que vuelven a reeditar esa fotografía histórica, ¿no? Está recontextualizada en otros contextos, en otros catálogos, en otras publicaciones, pero se le presta muy poca atención a la fotografía contemporánea que se está haciendo, ¿no? Y ese es el foco en el que nosotros nos hemos centrado en este proyecto, porque es precisamente lo que está quedando fuera de los márgenes, es lo que se está haciendo ahora. Y es lo que no se puede encontrar casi en ningún sitio, ¿no? ¿Qué ocurre con esta fotografía histórica de los años 30? Bueno, pues que después de 40 años, es decir, es normal que se esté recuperando, porque después de 40 años de franquismo, esa historia se borra, ¿no? Y se borra literalmente. Lo que hace el franquismo es reescribir toda la guerra civil, y lo hace a través de libros de historia y lo hace también a través de libros de imágenes. Yo, cuando estuve en la Biblioteca Nacional, encontré un libro que es el primer libro que yo entiendo que es el primer libro de memoria de la guerra que se hace, que es un libro de 1947, igual hay otros, ese es el primero que yo he encontrado. Y que está escrito en inglés, además, y habla de la reconstrucción de España. Y entonces nos muestra literalmente fotografías de la destrucción de la guerra enfrentadas a fotografías de la reconstrucción del país. Es decir, borra todas las huellas de la guerra. Es decir, un borrado literal a través de los espacios, de la arquitectura, de los paisajes, de las paredes de los pueblos, y lo hace a través de la imagen, ¿no? Entonces, el franquismo se postula así como el salvador, el que está reconstruyendo el país y de alguna forma el salvador de esa barbarie roja, ¿no? que llamaban. Esto lo hacen libros de imágenes, no solo en los libros de historia. Es decir, es un borrado de las huellas de la guerra absoluto. Este borrado lo recoge muy bien, claro, esto tiene su consecuencia en la fotografía. También decíamos antes que la fotografía es memoria, ¿no? La fotografía al final es la imagen de la memoria. Pues, ¿cómo recibe esto la fotografía o cómo se relaciona con esto la fotografía? Esto lo recoge muy bien Antonio Ansón en un libro que tiene que se llama Hijos del Agobio, y él, entonces, lo que le sorprende es cómo un acontecimiento como la guerra ha influido en el desarrollo de la historia de la fotografía en España. Y entonces hacen una relectura de toda la historia de la fotografía española
a partir de un acontecimiento central como la guerra. Y entonces él dice, bueno, es que hay una generación, que es la generación del silencio, que son los autores que trabajan durante la posguerra, donde hay un silencio absoluto, no se quiere tratar este tema, hay miedo, ¿no? Aquí encontraríamos a todos los fotógrafos que tienen que ver con la agrupación AFAL, que sabéis que es esa agrupación malagueña, ¿no? que hace como una especie de neorrealismo de temas cotidianos, de la pobreza, pero sin una mirada crítica. No hay mirada crítica en la mirada de los fotógrafos de AFAL. Encontraríamos también a los fotógrafos de la agrupación fotográfica de Cataluña. Lo mismo, retratan esa miseria, retratan digamos, esa posguerra, ese franquismo, pero lo hacen desde una cotidianidad, ¿no? de la mirada. Luego tenemos, o él señala, otra generación, es la generación del olvido, es la generación que trabaja ya durante la transición, pero es una generación de fotógrafos que han crecido durante la dictadura y es una generación de fotógrafos que ya tiene unos estudios superiores en arte, ya tienen una cierta internacionalización y lo que buscan en este caso es esa distancia. Es decir, ellos ya no es una cuestión de miedo, ¿no? sino una cuestión de que quieren otras cosas. Antonio Ansón aquí olvida, en esta generación del olvido, sí hay una aproximación a la guerra, que precisamente da cuenta un poco de esta distancia que buscan tomar estos fotógrafos, y es esta, es un catálogo que hacen que se titula, a ver que lo tengo por aquí, una visión fotográfica actual, donde tenemos fotografías, esto lo podéis pasar ahora si queréis, algunas fotografías, por ejemplo, de García Alix. A ver, os enseño, ¿no? algunas de las imágenes de aquí. Estas son algunas de las imágenes de García Alix que hacen de memoria de la guerra, ¿no? Y ellos mismos, en este catálogo, reconocen, ¿no? que ya están hastiados de la guerra, que lo quieren dejar atrás. Y ellos dicen, saturados ya de tristes recuerdos ajenos, el tratamiento fotográfico dado al tema se acerca más a una interpretación poética de dichos escenarios que a una intención documental o histórica. Precisamente buscan esa distancia, ¿no? Entonces tenemos aquí las fotografías de Pérez Formiguera también, o las fotografías de Antonio Bueno, ¿no? que fijaros qué trabajos de memoria, ¿no? se hacen, ya este trabajo es del 1987, ¿no? Recuperando esa memoria. Y esto es como, es un trabajo rarísimo, ¿no? Muy poca gente sabe de la existencia, ¿no? de esta exposición, de este catálogo, y que es una rareza. Y es en el año 2000, y Antonio Ansón lo identifica, ¿no? en el año 2000 cuando empieza a trabajarse la fotografía de memoria, por fin, después de 60 años casi de silencio, de 60 años donde lo único que ha habido es esto, o sea, lo único que hemos encontrado es esta publicación, ¿no? de memoria sobre la guerra, además de la del franquismo, ¿no? Son ya fotógrafos que son ya nacidos, muchos nacen durante la dictadura, pero ya viven casi toda su vida en democracia, y tenemos a Martí Llorens, a Montserrat Soto, por ejemplo, a Sofía Moro, a Ana Teresa Ortega, premios nacionales, premios muy potentes, y lo que se hacen, lo que estos fotógrafos empiezan a hacer es recuperar las huellas de los crímenes. Es decir, eso es lo primero, porque hay una cuestión fundamental y es esa fecha del año 2000 que os he dado, y que es la fecha que nosotros situamos como punto de inicio de nuestro archivo. ¿Por qué el año 2000? Porque en el año 2000 es cuando empiezan a exhumarse las fosas las fosas de los crímenes franquistas bajo criterios científicos. La primera fosa se abre en el año 2000 y ¿qué ocurre? Que eso empieza a documentarse fotográficamente. Por tanto, lo primero que hay que hacer es, la fotografía aquí actúa como prueba. Si no hay prueba del crimen, no hay crimen. Entonces la fotografía empieza esta memoria comienza desde la literalidad de los huesos. Lo primero que hay que hacer es mostrar esos crímenes. Y entonces tenemos aquí las tres generaciones que decíamos, ¿no? Esta tercera generación lo que busca principalmente es la justicia, ¿no? Y la impunidad de esos crímenes a partir del registro literal de los crímenes. ¿Eso qué quiere decir? Que es una fotografía muy mostrativa, es una fotografía muy documental, muy literal, muy fotoperiodística. Es la fotografía que necesita ese primer momento, ¿no? en el año 2000. Ahora bien, yo cuando empiezo a trabajar, yo tenía esa idea de la fotografía de memoria de la guerra, ¿no? Esa fotografía muy vinculada a las exhumaciones. Yo cuando empiezo a trabajar con Julián Barón,
claro, pienso que esto es una excentricidad, pienso esto, Julián, bueno, es otra excentricidad, ¿no? Él trabaja, ¿no? desde unas perspectivas primero muy incómodas para la mirada dominante y luego muy fuera del sistema. Pero es que de repente, haciendo la investigación, yo me doy cuenta que es que en 2019 no es el único libro que se publica que tiene una aproximación diferente, ¿no? O llamémoslo de momento así, a la guerra, ¿no? Tenemos Cristos y Anticristos, que es este librito que adopta la forma de un evangelio según San Mateo, y lo que hace es coge fotografías históricas de la guerra, las recontextualiza, en este caso, en este evangelio, y las pone junto a imágenes que tú las puedes cambiar, además, carteles propagandísticos del momento, donde tú puedes empezar a establecer relaciones entre lo que es la propaganda y la fotografía que se hace en el momento, ¿no? Entonces tenemos este librito, yo os digo, si lo queréis ir pasando, ir viendo estas cuestiones. Tenemos War Edition, que es toda una relectura también no solo de la guerra civil, sino de todos los conflictos del siglo XX, ¿no? A partir de los objetos que actúan como narradores del tiempo. Y luego tenemos este otro libro que también es muy interesante, que se llama Flowers for Franco, de Tony Amengual, donde va al Valle de los Caídos y lo que hace es, en una forma de misal, ya estableciendo una clara relación entre lo que es la política y la religión, nos habla de los silencios, de aquello que no se puede hablar, de aquello que no se puede contar, y lo hace de una forma muy interesante, porque las fotografías están siempre en la página par. Es decir, lo que nosotros vemos primero es una fantasmagoría de la imagen, es decir, la huella de la huella de la huella. Y esto nos ayuda a hablar de lo que no se puede hablar, de cómo se están ocultando, de cómo se están silenciando los relatos, ¿no? A partir de la forma de utilizar un papel de poco gramaje como el de los misales, ¿no? Y que además pues actúa, ¿no? como ese símbolo de relación entre la política y la religión, ¿no? Sobre todo que seguimos teniendo en el Valle de los Caídos. 2019, todos estos trabajos, pero es que no se queda ahí. En 2020 surgen estos otros dos, ¿vale? Que ahora hablaremos de ellos también más en profundidad. El hombrecino de Susana Cabañero, donde recoge la historia de su abuelo y un viaje que ella hace con su abuelo. Su abuelo es un hombre que durante 35 años guarda una lista con los nombres de los represaliados en el bolsillo. Y solo un viaje que ella hace con él a su pueblo de origen, de alguna forma sana sus heridas, ¿no? Pero tenemos aquí como una historia muy personal, muy íntima, ya el propio formato del libro nos da esta cuestión más narrativa, y tenemos El paseo, que es otro libro, que ahora entraremos más en detalle en estos libros. Y esto no queda aquí. En 2021 se publica Sota la llum de mar, que es este otro libro, que nos adentra en los espacios de represión, pero de una forma donde nosotros tenemos que entrar literalmente a partir de estos desplegables en esos espacios de represión, ¿no? Ahora os explicaré, ahora entraremos más en detalle en estos trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya no es una excentricidad de Julián Barón, o sea, aquí ya está pasando algo, ahí está habiendo un cambio en el paradigma de representación de la memoria. Ya hemos pasado una primera fase que era necesaria, que era la fase de la memoria, y estos trabajos se encuadran en lo que se llama la posmemoria, que son precisamente esos relatos de tercera generación de gente que ha heredado recuerdos, que ha heredado memorias, pero que no les son propios, son las memorias familiares. Estos son todo generaciones de nietos. La generación de la memoria también era una generación de nietos, pero una generación de nietos que no había tenido una memoria. Por tanto, primero había que construir esa memoria. Esto es una segunda generación de nietos, la mayoría nacidos en los 70, en los 80, que ya, de alguna forma, lo que necesitan es ese velo artístico de las prácticas artísticas, trabajando temas documentales, temas sociales, darle ese velo de las prácticas artísticas en lo que están trabajando. Por tanto, trabaja con unas estrategias discursivas mucho más complejas y mucho más distantes también, que ayudan a generar esa distancia, ese extrañamiento en lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, de estas tres generaciones, lo que nosotros, después de hacer esta investigación, sumamos es una cuarta generación, que hemos llamado es la generación de la memoria colectiva, porque estos trabajos además no se hacen solos, todos los trabajos necesitan un equipo de gente alrededor, que es los
ayuda a los fotógrafos en los diseños de los libros, en la escritura de los textos, es el que acompaña a los propios fotógrafos. Aquí los fotógrafos no actúan normalmente solos, no son proyectos unipersonales, aunque los firma evidentemente la figura responsable, pero son trabajos donde hay una colectividad de personas que está trabajando alrededor de estos proyectos, ¿no? Cuestiones que lo diferencian. Primero, lo que decíamos, las claves generacionales, es una segunda generación de nieto. Segundo, hay una complejidad discursiva, esas capas que decíamos de prácticas artísticas sobre lo que se estaba haciendo. Y tercero, esto ya no son libros fotográficos, estos son fotolibros. Hay una diferencia en cómo se está plasmando la imagen en el propio soporte libro. Pero no dejan de ser libros, es decir, no dejan de tener esa voluntad de circulación. Yo precisamente el otro día hablaba con Susana Cabañero, que es la autora del Hombrecino, y ella me decía, es que yo quería hacer un libro que se vendiese en el Vips. Es decir, yo quiero un libro que se lea. Yo no quiero hacer un libro que sea solo, que esté en el circuito artístico, que se mueva solo entre fotógrafos y que yo quiero un libro que sea accesible a todo el mundo. Yo quiero que la historia se circule. Y eso nos lo da el formato libro, ¿no? El formato libro nos da esa capacidad de hacer la historia, o estas historias, estas pequeñas historias, estos pequeños ensayos visuales, muchas veces, universales. Como decíamos, nos vamos. ¿Cuál es el primer punto de aterrizaje? Las exhumaciones, ¿no? Remover la tierra. Estamos en el año 2000, se empieza a recordar qué libros podemos destacar aquí de esta primera generación de nietos. Por ejemplo, podemos destacar, este es el más... es el que tiene unas pretensiones más artísticas, ya la fórmula es de Francesc Torres, sabéis que es un fotógrafo que está afincado en Nueva York, pero aunque tiene estas pretensiones ya artísticas, las fotografías son absolutamente literales. Es decir, es esa documentación que decíamos que era necesaria realizar en ese primer momento, ¿no? Es decir, esto es lo que ha permitido, este tipo de libros es lo que ha permitido que luego podamos llegar a estos otros libros que ya se pueden permitir distanciarse un poco más de la literalidad de la tierra. Entonces tenemos este primer libro, ¿no? de Francesc Torres, que habla de las exhumaciones, ¿no? Con toda la crudeza y toda la literalidad de las imágenes. Un fotógrafo que ha trabajado muchísimo este tema es Clemente Bernat. Clemente Bernat tiene este libro que se llama Desvelados, de nuevo. Vuelven a ser estos reportajes, ¿no? Fotográficos, esta documentación de la tierra. Tiene este otro que se llama La memoria de la tierra, que aquí ya directamente la portada es como súper evidente, ¿no? Y súper literal. Tenemos este libro de Montserrat Soto, donde recoge también la memoria a partir de la memoria oral, ¿no? de los familiares que están alrededor de las exhumaciones. En este libro hay un compendio de trabajos suyos, pero uno de ellos es el de Secretos, Memoria Oral, que es donde recoge, ¿no? estas cuestiones. Frente a estos, digamos, a estas propuestas, ¿no? de esta primera fase de la memoria, que ya decimos que es absolutamente necesaria, ¿qué está haciendo ahora, por ejemplo, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica? Bueno, pues está editando cosas como esta, ¿no? Este libro con fotografías de José Antonio Robés, que se llama Las voces de la tierra, y donde lo que hacen ya no es mostrar los huesos, sino mostrar los objetos que sacan de las exhumaciones. El objeto actúa como vínculo, el objeto es lo que pervive, es lo que funciona como ese vínculo entre pasado y presente, y a partir de estos objetos que acompañan de relatos poéticos, bueno, pues tenemos objetos que van sacando, ¿no? Pero ya son los objetos aislados, son los objetos distanciados, ¿no? de esa exhumación, y ese objeto como, digamos, como un cofre de historias, ¿no? A partir de los cuales, de estos objetos, surgen una multitud de relatos, ¿no? Porque es precisamente el objeto es lo que sobrevive el paso del tiempo y es lo que conecta ambos tiempos, lo que conecta el pasado con el presente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un sonajero, unas gafas, unas botas, un crucifijo. Que además tiene una materialidad del objeto que todavía no... Física. No, claro, es que hay... Ancla al espacio. Ancla al espacio. Entonces, este es
uno de los trabajos, ¿no? Editado el año pasado. ¿Qué otros temas, ¿no? Además de, digamos, de esta primera vinculación, ¿no? con esas exhumaciones? Tenemos los paisajes, ¿no? Los paisajes donde se cometieron los crímenes. ¿Cuál es la tónica dominante? Pues la tónica dominante suele ser que los primeros paisajes son paisajes donde se documenta y donde interesa localizar. Se hacen cartografías. En estos libros lo que se hace es señalar los lugares donde se cometieron los crímenes. Son fotos de paisajes, son más metafóricas, no son tan explícitas como las primeras. Se documentan, muchas veces se va a la misma hora, como hace en Memoria Perdida Miquel González, se va a la misma hora y los mismos días del año, ¿no? Donde se cometieron los crímenes y se registra toda esa información. Una cuestión, cuando hablas de los crímenes, ¿das por sentado que son los crímenes franquistas? ¿De qué época? O sea, ¿dentro de la guerra o después? Es que cada libro está centrado Cuando a la gente en la calle te hablan, todo el mundo dice, bueno, los rojos también cometieron crímenes. ¿Está documentado esto en lo que tú me estás hablando? ¿O en estos libros en concreto no? La documentación en la que centras la investigación es abierta dentro del proceso de guerra, dentro de la guerra civil, o sea, ¿abres a todo? Abro a todo. Vale. Sí, nosotros estamos abriendo a todo. Lo que pasa es que, claro, la mayor parte de los libros se centran en los crímenes franquistas, no solo de la guerra, también del franquismo. Por ejemplo, el de Socius lo que hace es fotografiar la fosa marítima que se hizo en una bahía, ¿no? en Canarias, donde las fosas no estaban en tierra, estaban en el mar, ¿no? Tiraban los cadáveres al mar. Entonces lo que documenta es esta fosa marítima, ¿no? Que está en el mar. Cada uno de los libros se centra en un tipo de los que, o se centra, ¿no? En una parte concreta, ¿no? Solo de la guerra o de la posguerra, o por ejemplo el del paseo se centra solamente en fosas donde están enterrados civiles. Es decir, cada uno tiene su propia idiosincrasia. Nosotros los hemos recogido todos, claro. Pero la tónica general es que lo que hacen es cartografiar. Lo que hacen es señalar estos lugares. Frente a estos libros, El paseo, que creo que lo tenéis por ahí, es este de aquí, si me lo pasas. Gracias. Al paseo ya no le interesa esta cartografía. Al paseo lo que le interesa es hablar del silencio, hablar decíamos que eran paisajes mudos, bueno, pues hablar de cómo ha enmudecido esta sociedad. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues David García habla con la gente con la que se encuentra en los alrededores de estos lugares, les pregunta, y lo que hace precisamente es silenciar sus relatos, creando otros relatos. Entonces tú, cuando empiezas a leer el libro, en realidad no tienes por qué saber de qué tema está tratando el libro. Lo que hace es crear un enigma. Nosotros vamos leyendo el libro y vamos leyendo unos relatos que se han construido a partir del silenciamiento del relato general, ¿no? del relato global. Aquí ya tenemos una elaboración retórica. No tenemos esa intención de cartografiar, de señalar los lugares, de identificar dónde están esos paisajes, ¿no? O esas fosas. Aquí lo que tenemos son imágenes que van acompañadas de textos, pero que los textos no dan más información a la imagen. O sea, no podemos buscar la respuesta a las imágenes en los textos, ni las imágenes nos dan las respuestas a los textos, ¿no? Al final, a partir de ir leyendo todos los relatos del libro, claro, tú te vas descubriendo, ¿no? Cuál es ese secreto que se está ocultando en los relatos, ¿no? Y al final pues viene explicado, ¿no? En un texto que escribe el propio autor, y que este trabajo surge ante su propia perplejidad, ante su propio desconocimiento de la historia de España. Y entonces, de alguna forma, ante su perplejidad de lo poco que sabía, decide hacer un trabajo que trate sobre ese silencio. Lo que se pregunta en este libro es por qué a mí esto nadie me lo había contado.
¿Dónde está este silencio? Por tanto, ya vemos que la intención de los trabajos más contemporáneos ya no se necesita tanto mostrar, porque eso ya se ha mostrado, lo que se necesitan es hacer preguntas, hacerse preguntas. Y es un poco lo que está haciendo la nueva generación de artistas, de fotógrafos. No utilizan la fotografía como prueba, como documento para contestar preguntas, sino para crear nuevas preguntas. Y es la parte, ¿no?, que diferencia un poco, si queréis verlo por aquí, es lo que está diferenciando esta nueva generación. Claro, que no es crear nuevos discursos, ¿no? Hay una narratividad diferente, ¿no? Claro. Por lo tanto, también se enriquece como ese elemento de la memoria, ¿no? Claro. Lo que estás construyendo a partir de eso. En Cartografías silenciadas es el trabajo de Ana Teresa Ortega, no sé si lo conocéis, también Premio Nacional, que lo que hace es recorrer todos los espacios los espacios, monasterios, prisiones, espacios de la represión. Lo mismo, ella los cartografía, ahí el título del libro, ¿no? Establece un mapa vinculando todos los lugares, ¿no? Y señalando todos los lugares donde se han producido estos crímenes. Espepons, en Sotarayun de Mar, que es este trabajo que os decía antes, el planteamiento es exactamente el mismo. Es esta cartografía lo que ella hace, en lugar de hacerlo un global de los espacios de represión del franquismo, ella se centra en la represión de su tío abuelo, que va recorriendo su historia a través de los archivos, va recuperando los lugares donde estuvo represaliado, donde estuvo preso, y nos lo plantea, ¿no?, en este libro, donde nos obliga, ¿no?, a ir entrando a partir de estos encartes en el propio, y aquí lo podéis ver, ¿no?, a partir de los documentos, nos obliga a ir entrando en los propios espacios. Lo mismo, ¿no?, fijaros, como... Perdón, aquí creo que lo tengo al revés. Aquí. Nos invita, ¿no?, a ir recorriendo estos espacios, a ir recorriendo estos documentos a partir de un libro que ya no nos exige solamente una lectura de alguna forma cómoda, sino es una lectura incómoda que nos plantea, ¿no?, entrar en un espacio, ir siguiendo un viaje y ir entrando a unos espacios que no siempre son cómodos. En la página central tenemos además un doble desplegable, ¿no?, que es de la última celda donde estuvo su tío abuelo antes de que lo fusilaran, y que precisamente en lugar de mostrarnos lo que es la celda, ella se centra en esas 4 esquinas, de forma que el libro incluso se puede convertir en esa celda. Si lo plantas, el libro se convierte en un objeto performático, ¿no?, donde tú no solo lo accionas, lo abres, lo manipulas, sino que el propio libro te está generando, ¿no? Creo que está, no sé si es, no es esta, no, está en la página central. Puedes precisamente sentir esa sensación de claustrofobia, ¿no?, y de angustia. Las voces de las víctimas es otro de los temas recurrentes, ¿no? Se recogen todos estos testimonios muy necesarios. Lo que ocurre en un primer momento es que se busca recoger testimonios corales. El trabajo, en este caso de Sofía Moro, es excepcional porque recoge de ambos bandos los testimonios, ¿no? Y es un trabajo donde hace entrevistas y retratos a muchos de los... esta es precisamente la página, ¿no?, que decíamos antes. Recoge estos testimonios, ¿no?, de las víctimas de ambos bandos. Susana Cabañero, en cambio, en El Hombrecino, ya no le interesa esa historia universal, ya no le interesa ese mapeado también, de alguna forma, ¿no?, esa cartografía de intentar mostrarlo todo. Ella se centra en una historia muy pequeñita, muy subjetiva. La cuenta, además, desde su propio punto de vista y desde sus dificultades para hacer hablar a su abuelo. Ella aquí lo que cuenta no es la historia de su abuelo, es su propia historia, intentando hacer que su abuelo hablase y le contase su historia, ¿no? Entonces no tenemos solamente esa historia del pasado, esa narración del pasado, sino tenemos lo que decíamos antes, ¿no?, cómo esa historia del pasado se hace relevante hoy en día para nosotros. Tenemos su dificultad en hacer que
su abuelo le contase, ¿no? esta historia, ¿no? Y aquí va narrando. Fijaros, ¿no? Aquí tenemos incluso, ella los graba en vídeo, ¿no? Tenemos aquí frames de vídeo recogidos de las entrevistas que ella les hacía intentando pues que le contase, ¿no? De dónde venía esa lista, quiénes eran las personas que estaban en esa lista, ¿no? Que tenía en su bolsillo y qué relación tenía con ellas, ¿no? Y consigue que su abuelo logre curar sus heridas con un viaje que ella hace al pueblo de su abuelo, ¿no? Que está en Extremadura, lo lleva hasta allí, que esto lo tenemos, y le muestra, ¿no? Cómo muchas de las personas que ya estaban en esa lista ya habían sido exhumadas de las fosas y estaban enterradas, ¿no? Y ese es el momento en el que su abuelo un día de repente olvida dónde está su lista, ¿no? Y la pierde, que es muy sintomático, ¿no? De que una lista que lleva durante 35 años en la cartera, en el bolsillo y no se despegó de ella, de repente un día no sabe dónde está, ¿no? Y es una historia muy pequeñita, es contada desde la más pura intimidad, pero que de algún modo marca también una diferencia en el planteamiento, ¿no? De cómo se estaba trabajando la memoria a partir de una serie de casos donde se intenta recoger el mayor número de testimonios posibles a uno solo, pero que puede hablar por todos también, ¿no? Sin embargo, esto que acabas de contar, lo llevas al cine y tendría esa ¿cómo se dice? Esa evidencia de ficción de la que me estás hablando, ¿no? Sí. Y sin embargo, aun pareciendo una historia de cine, es una historia real. Es una historia, claro, es una historia. ¿Veis? Aquí tenéis, ella dice, mi abuelo entonces callaba, después buscaba la luz de la ventana, entornaba los ojos para enfocar bien los nombres y empezaba a leerlos despacitos, casi cantando, ¿no? Ese es un poco el relato que ya va desarrollando en el libro, ¿no? Libros que hablan del franquismo hoy, el que ya hemos visto antes, ¿no? de Flowers for Franco, que nos habla del monumento del Valle de los Caídos, pero es que fijaros lo que está haciendo Clemente Bernard ahora. Habíamos visto antes los libros de Clemente Bernard de las exhumaciones, pues de repente publica esto, ¿no? Que se llama Do You Remember Franco? Y nos habla de los monumentos que perviven en las ciudades, los monumentos franquistas, que están sin que no los veamos, y lo hace con una estrategia parecida a la del laberinto mágico. Esta forma de no encuadernar, que nos, de alguna forma, que hace que las páginas sean maleables, que sean intercambiables, pero fijaros, son composiciones muy sucias en el sentido de que no son ordenadas, tienen muchísima tensión, muchas diagonales, y la tensión de la que hablábamos antes, ¿no? Que está en la sociedad, está representada, ¿no? En esa tensión compositiva, siempre hay líneas, siempre hay elementos por el medio que nos impiden la visión, pero los monumentos franquistas están siempre en el fondo. Él se centra en 3 monumentos en Madrid y en Pamplona y recoge un poco esta pervivencia, ¿no? del franquismo. Pero fijaros, lo que estaba haciendo antes, súper literal, documental, con los planteamientos más creativos, ¿no? Más estéticos, más de distanciamiento, ¿no? que está haciendo ahora, ¿no? Y también más críticos. Más críticos Más también. críticos en el sentido de decisivo. Claro, y trabajando a partir de la imagen esa crítica, no solo a través de la representación, sino a través de las estrategias discursivas. Esta es demasiado científica. Claro, es que es la fotografía como prueba. Deja poco al agrietamiento de lo que entendemos por la guerra civil. Claro. Mientras que esto no. Claro. Esto permite abrir otros espacios dentro de tu imaginario. Bueno, también hay, tal y como se está viendo estéticamente, hay una crítica al estado actual de esto. Claro. Como la ciudad y como nosotros seguimos defendiendo que estos monumentos estén aquí. Perdona, la Puerta del Sol, donde cada año se celebran las urnas. Hay muy poca gente que sepa que era la sede del estamento de represión de este país. Y cuando la gente que ya no tenga cabeza, empiece a recordarle, allí donde Alba Subas, claro, y pues perdona, allí abajo, se mataba, se torturaba durante 40 años. Ahora se tiene que celebrar el final de año ahí. Nadie se pregunta por qué. Es un poco lo que estaba comentando antes. Sí, entonces, claro, aquí en estos trabajos ya tenemos una reflexión de cómo el pasado está afectando nuestro presente. Ya no es
Fijaros, es importante recuperar la fotografía histórica, pero ya no es esa recuperación de las fotografías, de las figuras del fotoperiodismo de autor, ¿no?, de los años 30. Ahora lo que se está haciendo es un ejercicio de memoria en el que estos trabajos están abriendo preguntas, no están contestando preguntas, como muchos, están planteando preguntas nuevas, ¿no? Y incluso además cuestionando un relato. Efectivamente. Lo que estoy diciendo es, bueno, yo, como yo, y con mi propia historia personal, y con mi ideología, me pregunto qué hago con esto. Y en blanco y negro, pero además tan sí, una imagen muy contrastada, muy sucia, muy difícil de ver, ¿no?, muy incómoda. Esta evolución es alucinante como se ve cuando se trabaja el tema de los guerrilleros, ¿no?, que sabéis que aquí es un tema muy sensible, pero es tierra de guerrilleros. Yo he localizado 3 trabajos que tratan el tema de los guerrilleros, uno que se hace en 2002 de José María Azcárraga, otro que se hace en 2012 de Juan Plasencia y otro que se hace en 2022 de Jesús Monterde. 2002, 2012, 2022. Atención, parece casualidad, pero son 10 años y 10 años los que han transcurrido. ¿Qué tenemos? El libro de José María Azcárraga es un catálogo de una exposición que hace y aquí tenemos la necesidad de dar voz a la realidad de los guerrilleros, ¿no?, a los paisajes de la guerrilla y a los guerrilleros, a las personas, ¿no?, que él localiza, les pone cara, les pone nombre, les pone apellidos, ¿no? Los tenemos aquí con sus historias, ¿no?, narra sus historias, pero no deja de ser el catálogo de una exposición, ¿vale? ¿Veis? Aquí tenemos los guerrilleros. Fijaros con la señora que está abajo, a la izquierda, que se llama Remedios Montero, y su alias era Celia, ¿vale?, porque es la misma señora que aparece en el trabajo de Juan Plasencia, que también contacta con ella. Juan Plasencia hace un libro fotográfico, también es resultado de una exposición, pero él, aquí ya vemos una preocupación por la estética, por dar a todos los retratos una misma iluminación, un mismo sentido. Él hace también una investigación muy potente para localizarlos a todos y entre ellos localiza, ¿no?, a esta misma señora, Remedios Montero, ¿no? Y luego, recientemente publicado, tenemos el libro de los maquis, de Jesús Monterde, que precisamente lo presentó ayer en Valencia y estuvimos con él y tenemos a la misma guerrillera, pero Jesús Monterde ya no la fotografía, primero porque esta señora ya falleció. Entonces, el trabajo de investigación que habían hecho los fotógrafos previos ya no se puede hacer, porque, claro, tenemos este problema, ¿no?, de que estas generaciones están falleciendo. Pero ¿qué hace Jesús Monterde? Coge un retrato, se lo apropia, se lo lleva a su forma de trabajar, que es fotografía en el bosque, de noche, con un flash muy duro, y integra este retrato en su propio estilo visual, pero ya tenemos una reapropiación de una imagen que ya es una práctica artística contemporánea, ¿no?, la reapropiación. Entonces, fijaros cómo pasamos de un retrato donde se busca visibilizar a un retrato donde ya se cuida una cierta estética, ¿no?, y se cuida una cierta uniformidad y una preocupación por dar un rostro, pero un rostro determinado, a esa realidad, con una escena que construyes, una reapropiación de una imagen que ya es una práctica artística que ya se sale de lo documental, pero donde lo que en este trabajo Jesús Monterde, que además ni localiza lugares, él pasa por los lugares de los maquis, pero a él lo que le interesa es mostrar ese miedo, ¿no? Y entonces él se va al bosque, fotografía de noche, pasa a miedo, y integran un poco estos retratos de los maquis dentro de su propio discurso y de su propia práctica artística, ¿no? Entonces, en este tema se ve en estos 20 años esta evolución, ¿no?, de cómo ha ido pasando la memoria de una forma a otra, ¿no?, en estas 3 formas de enfrentarse al retrato de la misma persona, ¿no? Fijaros que es muy sintomático. Y luego, ¿qué ocurre? Llegamos ya a una cuestión que yo creo que es lo que identifica que algo está llegando a su punto de madurez, y es cuando la imagen es capaz de preguntarse por sí misma. Entonces, cuando tenemos una reflexión sobre el propio imaginario, sobre cómo está actuando la propia imagen histórica, cómo la estamos incorporando en nuestros discursos, y hay un discurso
metadiscursivo, ¿no?, sobre la propia fotografía. Yo creo que ese es el punto donde se puede detectar cuando la imagen se empieza a preguntar por sí misma, ya no solo qué muestra, sino qué nos está haciendo a nosotros, ¿no? Y esto lo vemos en estos 3 trabajos, ¿no?, que hemos visto, el de Cristos y Anticristos, donde hay una recuperación de esa fotografía, pero ya está desplazada de su contexto original y puesta en otro contexto. Lo vemos en un trabajo que todavía no tengo, porque se está acabando de hacer, Derrota, que se publicará en 2022, con fotografías de Cathy Horna y de Margaret Michaelis, fotografías que han sido halladas en un archivo que hay en Ámsterdam, que son fotógrafos que trabajaron durante la Guerra Civil, y donde lo que se hace es, a partir del montaje y del collage, se generan, ¿no?, y de alguna forma destacar detalles de sus fotografías, se van generando otras narrativas, pero a partir del corte y del fotomontaje más político, ¿no?, como el fotomontaje de los años 20, ¿no?, y de los años 30 del siglo XX, y luego el laberinto mágico, donde ya hemos visto, ¿no?, precisamente que aquí también hay fotomontaje, pero no, de alguna forma, no en choque, en continuidad, sino en capas de profundidad, donde se nos va intercalando estas imágenes que parecen tomadas de nuestro propio imaginario, ¿no?, que es el que resuena cuando Julián Barón hace estas fotos con nuestro presente, ¿no?, y nuestra forma. En el trabajo de Julián Barón también está la obra de Mansau, ¿no? Claro, que funciona a partir de esa referencia, ¿no?, que él toma, y que es lo que a él le da ese punto de partida. Y estos trabajos yo creo que son ya los que marcan ese punto de la madurez de esa fotografía de memoria, ¿no?, donde ya no solo se intenta qué podemos aprender nosotros de la imagen, que era esa primera fase, sino qué nos está dando la imagen a nosotros, ¿no?, cómo la imagen nos está afectando a nosotros. En este caso, si estábamos hablando del tema de la censura, por lo que tú estás contando, lo que ha pasado es todo lo contrario. De alguna manera, las propias imágenes generan un universo fértil donde se generan nuevos relatos. Claro, hay un discurso que gira en torno al uso de la propia imagen, al uso del propio dispositivo fotográfico como constructor de memoria y como constructor de imaginarios. Pero hay que quererlo encontrar. Claro, sí, pero... Y que esté disponible. Sí. Porque claro, lo que estamos hablando aquí, lo que parece es que hay una línea imaginaria que impide acceder a esas imágenes, sea porque la gente las ha guardado o porque están en espacios donde son difíciles de acceder, pero claro, en definitiva es de lo que estamos hablando aquí, de que la imagen tiene esa doble vertiente, ¿no?, que puede estar escondida y que una vez encontrada, lo que explica ella, sí, que es un elemento para abrir nuevas vías, nuevas formas de relacionarte con ella. Sorpresas que me he encontrado yo haciendo este trabajo, esta investigación. Primero, suele ocurrir muchas veces que son las mujeres las que guardan la memoria, las que crean el álbum familiar, pero hay muy pocos trabajos específicamente centrados en la historia de las mujeres como guardianas de la memoria. 2, además muy recientes los dos, uno es de un colectivo, los únicos 2 que yo he encontrado, igual hay más, pero ya os digo, este es un trabajo de ir localizando y no es fácil. De un colectivo artístico de Sagunto que se llama Yo Soy, que es este libro de aquí, que lo que hacen es, ellos hacen una performance sobre las mujeres, sobre los crímenes específicos sobre las mujeres durante el franquismo, ¿no? Y entonces hacen una performance que documentan, ellas se rapan el pelo, y documentan en este fotolibro, ¿no?, o álbum fotográfico, es una forma, ¿no?, de señalar a las mujeres que habían colaborado con el bando republicano, ¿no?, y van barriendo las calles por el puerto de Sagunto en una performance para, de alguna forma, como memoria, ¿no?, de estos episodios, y lo documentan, ¿no?, en un libro que queda registrado. Por eso os decía que la publicación nos permite recoger una variedad porque esto es una performance que al final queda recogido en un libro, ¿no? Nos permite recoger una variedad de prácticas artísticas que de otra forma, pero dándole una solidez, ¿no?, de algún modo, que de otra forma sería muy difícil, ¿no?, de acotar, claro, sí, perdona.
Y luego el libro que acaba de publicar, justamente lo presento el miércoles o el jueves, ¿no? Creo que fue el jueves, Eva Mañez, que además expuso aquí en el Menador, que yo pude venir a ver la exposición, sobre la memoria de las mujeres en las fosas de Paterna, ¿no? Centrado en las fosas de Paterna, que sabéis que son una de las más grandes de España. Estos dos trabajos son los únicos que yo he encontrado centrados específicamente en la memoria de las mujeres. Es extraño, ¿no? Porque muchas veces son las mujeres las que guardan la memoria familiar, pero no hay trabajo sobre eso. Se están empezando a hacer ahora. Es decir, es un fenómeno muy reciente, una toma de conciencia muy reciente. Además, Eva comenta, ¿no? que son precisamente las nietas las que normalmente forman parte activa de las asociaciones por la... Sí. Es que hasta ahora para poder sumar tenía que ser una asociación. Sí. Entonces, que la balanza central decía ella, pues, sorprendentemente, en todas las asociaciones en España que se están promoviendo este tipo de cosas, quien lo está haciendo son las mujeres que ocupan cargos o sea, que evidentemente los hombres, los nietos no tuvieran esa responsabilidad, pues se desvinculasen de ella, ¿no? Y ahí hay una línea muy potente que se está empezando a visibilizar ahora, ¿no? La mirada de y para los niños. Esto es una sorpresa que jamás hubiese pensado que me encontraría libros como este, que recogen dibujos hechos por los niños durante la guerra, ¿vale? De cómo los niños estaban viviendo la guerra, y esto, claro, no es fotografía propiamente dicha, pero bueno, de los bombardeos, ¿no? de cómo el dibujo infantil, a través del dibujo infantil, se recoge pues la barbarie, ¿no? Y la verdad es que es un libro que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Cuando lo encontré. Pero este aún me sorprendió más. De nuevo, Clemente Bernat, otra vez en otra vuelta de tuerca, ¿no? Que da a su discurso fotográfico. Él utiliza el cuento de Pulgarcito, que ilustra con los objetos sacados de las exhumaciones. Entonces, es un libro infantil ilustrado con objetos sacados de la tierra. Este todavía lo tengo que trabajar en profundidad porque no lo he podido trabajar bien, pero me parece que tengo que ver, ¿no? a dónde llega y dónde lleva, ¿no? Porque es un libro infantil, pero trabajado desde la imagen, desde la fotografía, casi como decíamos, científica, ¿no? Entonces este es muy potente también. Dos libros que de alguna forma desmienten todo lo que he dicho durante el principio, ¿no? que son dos libros muy interesantes, el de Memorias de Revolucionarias de Martí Llorens y Tierra y Libertad de Paco Rangel. ¿Por qué digo que desmienten un poco todo lo que he dicho antes? Porque estos libros toman fotografías o tratan el tema de la memoria, pero se hacen antes del año 2000, los dos. Este se hace porque los dos lo que hacen es tomar como materia de memoria los rodajes de películas. Este de la película Libertarias y este de Tierra y Libertad, ¿vale? Entonces, estas películas se ruedan en el 94, 95, y estos fotógrafos, Martí Llorens, se encuentra el rodaje de Libertarias en las calles de Barcelona, entonces él lo que hace es fotografía a los extras, y entonces luego se inventa como historias de ficción alrededor, como si fuesen... que él se ha encontrado estas fotografías personales, ¿no? Entonces se inventan las historias alrededor de los personajes que podrían haber sido estas personas. Entonces, este libro en realidad se está adelantando 20 años a lo que se está haciendo ahora, porque es una forma de tratar la memoria desde una capa de ficcionalización a través de la fotografía, que de alguna forma es otra cuestión muy curiosa, que primero sale antes del año 2000 y sale a través del medio fotográfico, lo que de alguna forma sí que indica que había fotografía de memoria antes del año 2000, lo único es que en este caso estaba vinculada a rodajes de películas, que nos dan, digamos, o quizá en este momento dan ese paso o proporcionan ese contexto para poder hacer este tipo de fotografía en ese momento, ¿no?
Y luego está este otro trabajo de Paco Rangel, que hace fotografías del rodaje de Tierra y Libertad, en este caso más documentales, más como un making of, pero lo que pasa con Paco Rangel es que tiene estas fotografías en su propio archivo personal durante 27 años. Y como esto, probablemente haya otras personas que también tengan fotografías que no les hayan dado importancia o que no les hayan dado un sentido, una publicación. Y precisamente cuando se presenta aquí en Castellón el Laberinto Mágico, que se hizo una exposición en las aulas en 2020, ¿no? Creo que fue. Paco Rangel coincide con Julián Barón y le cuenta: oye, pues es que tengo unas fotografías de un rodaje de Tierra y Libertad que fui, aquí tenemos a Ken Loach, ¿no? Entonces el libro está estructurado de forma que la primera parte del libro nos habla de, nosotros podríamos pensar que son fotografías históricas de la guerra, están en blanco y negro, son de los protagonistas de la película, ¿no? Entonces están vestidos, están caracterizados, ¿no? Y a partir de la segunda mitad del libro el relato cambia y ya se ve un poco todo el dispositivo cinematográfico, ¿no? Y entonces se revela pues, que en realidad se ve el equipo de la película, ¿no? Se ven las cámaras y ya nos revela un poco pues, todo el artificio cinematográfico. Pero claro, este libro se publica en 2021, se publica el año pasado, pero las fotografías son del 94. Entonces, ¿qué nos indica esto? Pues que igual que estas puede haber otras fotografías que hayan estado escondidas, que hayan estado, que se hayan hecho pero que no hayan tomado una forma definitiva como estas, ¿no? Que al final tienen forma de álbum casi, fijaros, además del mismo tamaño los dos, ¿no? Basados en películas los dos, y que por circunstancias, porque el contexto no era el adecuado entonces, pues que no hayan salido y no se hayan podido dar a conocer, ¿no? Porque no se haya podido producir. Además, el formato del libro de bolsillo de aquella época, de la época del 36. Claro, estos libros son dos maravillas. Este, el de Memorias Revolucionarias de Martí Llorens, a mí me encanta. Por tanto, Parece un pasaporte. Con la forma que tiene eso, es un pasaporte. Con la Biblia de Mormón. pasamos pues eso, de una forma, ¿no? de la memoria, que es, primero se hace un ejercicio de memoria, y una vez ese ejercicio de memoria está hecho y está asentado, se ha visibilizado, es cuando los creadores, que además ya tienen una cierta distancia con sus abuelos, muchos han fallecido ya, el caso del hombrecino es muy sintomático, porque este libro empieza a hacerse en 2012, pero no se publica hasta el año pasado. Y es porque quizá era necesario que el abuelo de la protagonista falleciese para que ella pudiese hacer el ejercicio de contar la historia, ¿no? Entonces, hasta que no se produce una cierta distancia, no se pueden tampoco empezar a hacer unos relatos que se distancien un poco de ese objeto, que al mismo tiempo sean más críticos y que hagan esas preguntas, ¿no? Entonces, toda esta investigación a mí lo que nos lleva a preguntarnos es cómo el pasado, o sea, cómo se puede hacer una fotografía de memoria, ¿no? que sea relevante para nuestro presente, es decir, que tenga esa relación con el presente, que no sea solamente recuperar la fotografía histórica, que eso se hace mucho, ya os digo, el 99% de los libros que yo revisé en la Biblioteca Nacional, en el Reina Sofía, en el IBAM, casi todos los libros son recuperación de la fotografía original de la guerra, ¿no? Pero eso de alguna forma no lo hace relevante para nuestro presente. Aprendemos de historia, aprendemos de la fotografía histórica y eso es muy importante también, pero cómo ese momento de la historia se hace relevante hoy es lo que están haciendo estos trabajos más contemporáneos, ¿no? A partir de establecer esos vínculos entre pasado y presente. Y luego la otra cuestión, ¿no? que a mí me preocupa es el poder de la propia imagen para construir otras imágenes, para construir imaginarios y pensar no solo qué hacemos nosotros con las imágenes, sino qué están haciendo las imágenes con nosotros. Cómo estamos construyéndonos nosotros nuestros propios imaginarios del pasado y de la memoria a partir de estos libros, ¿no? Y yo espero pues que la construcción de este archivo ayude un poco a construir estas cuestiones, ¿no? Al final, el archivo no es una cosa, crear un archivo no es una cosa del pasado. O sea, yo no estoy aquí construyendo este archivo con una intención histórica, sino todo lo contrario. Hacer un archivo es una cosa de futuro, para que otras personas que tengan este interés tengan la facilidad de poder encontrar todo este material y lo puedan investigar igual que lo estoy investigando yo, porque yo no he tenido esta facilidad. Para tenerla la he tenido que construir.
y que otras personas que les interese pues puedan venir, estar en una biblioteca y tener todo el material disponible, ¿no? Para poder hacerlo. Por tanto, no es una cuestión de construir o de recoger imágenes del pasado, sino todo lo contrario, de construir un archivo que va a servir para el futuro. Y por eso pasamos de, bueno, pues de una historia que no está disponible, ¿no? Unas publicaciones que no estaban disponibles, a una memoria que comienza a estar disponible, ¿no? Y que es el proyecto que estamos desarrollando. Aquí lo dejo. Ahora, si queréis, os puedo enseñar un poco cómo funciona el archivo. ¿Vamos justos de tiempo? Pues nada, lo dejamos aquí si queréis. Simplemente os enseño la web y bueno, luego ya podéis... está aquí alojado en la... a ver. Vale. Aquí están todos los libros ordenados por orden cronológico que tenemos introducidos ya. Y lo potente del archivo es que podemos decir, bueno, es que yo solo quiero fotografiar los libros que me muestren fotografía contemporánea, ¿no? Entonces, a partir de los filtros de búsqueda nos señala a todos aquellos que trabajan con fotografía contemporánea. O por ejemplo, quiero aquellos que tengan una mezcla de fotografía histórica con fotografía contemporánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunos trabajos sobre refotografía, ¿no? Algunos trabajos que mezclan ambos tipos. O bueno, yo es que a mí me interesa especialmente la fotografía de paisaje, ¿no? Y yo quiero ver cómo se ha recuperado la memoria a partir del paisaje. Pues también tenemos filtros por género, por ejemplo, que nos permite discriminar solo los trabajos que trabajan la memoria a partir del paisaje, ¿no? O, bueno, o solo fotolibros, ¿no? O catálogos de exposiciones, entonces a partir de los temas que tratan, del género fotográfico que utilizan, del tipo de discurso, ¿no? Que decíamos antes, de la naturaleza de las fotos y del tipo de publicación que es, pues se puede ir filtrando hasta llegar pues digamos, a filtros muy concretos, ¿no? y a soluciones visuales muy concretas de lo que se está haciendo. Y bueno, cada libro además, lo que estamos haciendo además de catalogarlo, ¿no? Y hacer un análisis, es registrarlo en vídeo. Por tanto, cada libro luego lo podéis ver íntegramente en la web porque está todo registrado y está disponible, ¿no? De forma que el archivo no solo lo podéis acceder si vais a la biblioteca, sino que queda en un canal de YouTube, en una cuenta de Instagram también, y que vamos, bueno, pues que todo el trabajo de catalogación que se está haciendo se queda también registrado en medios en la red. Pues eso.